Ya campeones, vamos a empezar. Primeramente tú tienes que entender en este tema ciertas nociones, ciertos conceptos, ¿no? Bien, vamos a ubicarnos en el libro, ¿ya? En el libro que nos indica lo siguiente. Este mapa dice hidrostática. ¿Qué es lo más importante de este tema? Lo que tú tienes que saber son estas fórmulas, estas cuatro fórmulas. La densidad, que es masa entre volumen, la presión, que es fuerza entre área, la presión hidrostática, que es densidad, esto es densidad del líquido por la gravedad por la altura. ¿Ya? Bien. Ahora, la presión total, cuando te piden presión total, va a ser la presión total, va a ser igual a la presión hidrostática y la presión atmosférica. Eso recuérdate bien, ya eso recuérdate. Ahora, la presión atmosférica tiene un valor. Obviamente que ese valor es a nivel del mar. Ya recuérdate, lo vamos a poner acá. La presión hidrostática siempre va a ser 10 a la 5 pascales. Y este pascal es la unidad de medida de la presión. ¿Ya? Entonces, como toda fuerza antes se medía en Newton, la presión se va a medir en pascales. ¿Ya? Bien. Ahora, esta presión hidrostática es la siguiente. Tú tienes acá un recipiente. Y acá hay líquido. Esta agua, ¿no? Agua puede ser aceite, o en sí puede ser un líquido, cualquier líquido. Puede ser aceite, puede ser agua, o múltiples cosas, ¿no? Bien. Entonces tú dices lo siguiente. Tú tienes acá, elegimos un punto. Este punto. Ese punto va a ser A. Entonces, en este punto A, el agua está ejerciendo una presión, o el líquido ejerce una presión. Esa presión que ejerce el líquido es la presión hidrostática. Se mide la densidad del líquido. Esto es la densidad del líquido. La gravedad y la altura. Pero la altura se va a medir desde este punto, desde la superficie hasta el punto A. Ya, eso recuérdate, esto es la altura. ¿Ya? Bien. Lo más importante es esta fórmula de la presión hidrostática. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a la tarea, porque de esa tarea va a venir el examen. Vamos al problema 4. Se determina la profundidad de un lago si sabe que la presión total del fondo del lago es de 350 kilopascales. Este es pascal y este es kilo. Ya, bien. Entonces yo te había indicado aquí, mientras te iba leyendo, lo siguiente, ¿no? Que esta presión total es igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. Siguiendo ese concepto, yo digo lo siguiente. La presión total es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Muy bien. Entonces yo digo, la presión hidrostática, yo tengo la fórmula, que era igual a la fórmula de la presión hidrostática, yo te había dicho, ¿no? Aquí ponemos la presión hidrostática, o si no vamos a reducir, ¿no? La imagen. ¿Ya? La presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura.
Ya, bien. Pero me dicen lo siguiente, me dicen lo siguiente. Me están hablando de un lago. ¿Un lago de qué está compuesto? De agua. Y tú recuérdate, en el agua, o si no te digo lo siguiente, la densidad del agua es, puede ser, mira, 1 gramo por centímetro cúbico. Pero también si lo quieres expresar en kilogramos por centímetro cúbico, es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Bien. Eso es la densidad del agua. Entonces yo digo, bien, como estamos hablando de agua, dice que la presión total en el fondo del agua es 350 kilopascales. Pero tú sabes que kilo es el prefijo de 1000. Recuérdate, ¿no? Kilo es igual a 1000. 350 kilopascales quiere decir 350 por 1000, o sea, 350 mil pascales. Eso te dice, ¿no? La unidad de medida de la presión son los pascales. La presión hidrostática tiene su fórmula. Esa era la densidad por la gravedad por la altura. La presión atmosférica es 10 a la 5 pascales. ¿No? Ahora, la densidad del líquido. El líquido es agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? Mira, cuando tú trabajas con la presión normal, que su unidad de medida es pascal, siempre tienes que trabajar con este valor. ¿Ya? Con este valor. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué? Porque la unidad de medida en el sistema internacional de la masa es el kilogramo y de la longitud es el metro. Entonces tienes que trabajar con kilogramo y metro. Entonces tú dices acá, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, pero ahí lo dejamos. La gravedad, ¿cuánto es? 10. H es lo que yo quiero hallar. 10 a la 5, ¿cuánto es? 10 a la 5 es 1 con 5 ceritos. ¿Ya? 100.000 pascales. ¿Ya? Acuérdate. Bien, pero pascal solo es la unidad de medida de la presión. Solo es la unidad de medida de la presión. ¿Ya? No, no hay problema con eso. Es como si hubiera puesto acá metro, metro, ¿no? La unidad de medida. Entonces, como es la unidad de medida, ahí lo dejamos. Para que no te confundas, ¿no? Solo es la unidad de medida. Entonces sería 350. ¿Ya? 4 ceritos, 4 ceritos. Entonces simplifico, ¿no? 4 ceritos se van, 4 ceritos se van, 4 ceritos se van. ¿Qué me quedaría acá? Aquí me va a quedar 35. Aquí me va a quedar los 4 ceros arriba. Quedó 1. 1 por HH. Me quedó 10. Este adicional restar, ¿cuánto sería? 35 menos 10, 25. H. La altura es 25. ¿Ya? Bien. Ahora, si la altura es 25, la unidad de medida de la longitud, ¿cuánto es el metro? Entonces la altura, 25 metros. Acuérdate, 25 metros. ¿Ya? Y esa sería la respuesta. Muy bien, muy bien. Y esto es solamente
nociones, ¿no? O sea, esto es solamente para aprender. Todo esto es lo que se ha imaginado la personita. ¿Eh? Bien. Vamos a la 6. Cuando estos son vasos comunicantes, a estos se le llaman vasos comunicantes. Bien. Dice, dos líquidos no miscibles se encuentran en reposo tal como se muestra. Determine la densidad del líquido A en kilogramos por metro cúbico si el líquido A. Mira, se repite la letra. Acá hay un error de tipeo, eso debe ser B. Ya, ya. Y además el líquido es de esta manera, mira. El líquido B está hasta ahí. Eso póngalo, creo que en su libro no se ve. Entonces dices lo siguiente, el líquido B es todo esto. Y en cambio el líquido A es lo que ha quedado, ¿no? Esto de acá. Esto es el líquido A. Bien, ya está ya. Ahora, dice, determina la densidad del líquido A en kilogramos por metro cúbico. Si el líquido B, su densidad es 200 kilogramos por metro cúbico. Si tú ves esta unidad de medida, kilogramo por metro cúbico, es la densidad, recuérdate. Densidad. Ahora, tú dices lo siguiente. Para tú hallar la densidad en vasos comunicantes, tú vas a siempre trazar una línea horizontal. Mira, yo trazo acá una línea horizontal si yo quiero. ¿Qué va a querer decir? Que en esos puntos de la línea siempre va a tener la misma presión. Ah, ya, siempre. Entonces tú dices, oye, ¿dónde me conviene trazar la línea? Tú vas a decir lo siguiente. Primeramente tienes que trazar la línea donde está el mismo líquido. Mira, yo veo el líquido rojo. Ese líquido rojo, justo su límite es en este punto. Justo su límite es aquí. Me conviene trazar ahí la línea. ¿Bien? Entonces yo trazo una línea horizontal. Esa línea horizontal se le llama la línea isóbara. Y ahí siempre se va a cumplir que la presión siempre es igual en todos los puntos. Por ejemplo, en este punto, voy a llamar este punto A y este punto va a ser B. La presión en A va a ser igual a la presión en B. Ya recuérdate eso. Porque tienen el mismo líquido, el líquido rojo. ¿Ya? Ahora yo digo. Pero la presión tenía su fórmula. ¿Cuál era la fórmula de la presión? Recuérdate, presión hidrostática porque son líquidos. Y la presión hidrostática tenía su fórmula. ¿Cuál era la fórmula de la presión hidrostática? Densidad por gravedad por altura. Pero ¿qué te había dicho de la altura? ¿Cómo se medía la altura? Desde la superficie hasta el punto, ¿no? Ahora, digo, la presión es densidad por gravedad por altura. Esta altura vamos a poner en H, ¿ya? Igual también, el otro es densidad por gravedad por altura. Pero recuérdate que son distintos puntos, ¿no? Por ejemplo, densidad, ¿de qué líquido es? Ese A es el líquido verde, entonces densidad de A. La altura también va a ser en este punto, ¿no?
en el punto A. Y la densidad del líquido B, gravedad, y la altura, ¿qué va a ser? En el punto B. La densidad del líquido A me piden, dice, determine la densidad del líquido A. Entonces, esto me pide, lo dejo. La gravedad, tú sabes que es 10. Podemos reemplazar. ¿Ya? La altura, ¿cuánto es de A? Desde la superficie te he dicho, o sea, desde este punto hasta A. ¿Cuánto mide? 3H. La densidad en B, ¿cuánto mide? Nos dan, dice, el líquido B es de 200 kilogramos por metro cúbico. Entonces pongo acá 200. La gravedad, ¿cuánto es? 10. La altura en B, ¿cuánto sería? 2H. Y ya, solo reemplazamos, mira, H, H. ¿Qué pasa con esas H? Se van. 200 por 10 es 2000. 2000 por 2 es 4000. Este es, ¿cuánto sería? 10 por 3, 30. Ese 30 está multiplicando, viene a dividir. Entonces la densidad del líquido A sale así. Cerito, cerito se va. 40 entre 3, ¿cuándo te va a salir? Haz esa división. Si la división te salió 40 entre 3, sería, no digo, 400 entre 3. Tú dices, te va a salir 1, 3, 3,3. Así te va a salir, ¿no? 3, 3, 3 va a salir. Si es así, de esa manera te va a salir, ¿no? O sea, te va a salir así. Hasta el infinito. Si es infinito es periódico puro. Si es periódico puro lo pones una gorrita, ¿no? Eso recuérdate. Bien, ahora sí. Pero de la densidad, ¿cuál era su unidad de medida? Te había dicho. Ah, era esta es la unidad de medida de la densidad. Por lo tanto sería kilogramos por metro cúbico. Entonces la densidad sería kilogramos por metro cúbico. O sea, 133,3 kilogramos por metro cúbico. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Ya. Recuérdate, ¿no? Esas fórmulas que eran importantes. ¿Ya? Eso es importante. Ya. Ahora vamos al siguiente tema, ¿no? ¿Qué me dice el siguiente tema? Dice fuerza de empuje. ¿Ya? Bien. Fuerza de empuje. Ahora, la fuerza de empuje quiere decir esto, ¿no? Bien. Tú tienes aquí un recipiente y ahí va a haber líquido. ¿Sí o no? ¿Bien? Si tú le echaras algo ahí a ese líquido, un objeto, ¿qué va a pasar? Flotaría, ¿sí o no? Flotaría. ¿Pero por qué flota? Porque recuérdate que acá debe haber una fuerza de gravedad que le está jalando para abajo el peso. Entonces, para que no caiga abajo porque está manteniéndose arriba, tiene que haber otra fuerza contraria que contrarresta la fuerza del peso o la fuerza de gravedad. Esa fuerza se llama la fuerza de empuje hidrostático. Bien, esa fuerza de empuje, eso es lo que te permite a ti nadar en la piscina. Si no, te hundirías en el agua. ¿Por qué tú nadas? Porque el agua te está empujando para arriba. Ese empuje es el empuje hidrostático. Ya recuérdate. Ahora, su fórmula es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido.
Esto recuérdate. ¿Ya? Recuérdate. La fórmula es la densidad del líquido por gravedad por el volumen sumergido. ¿Ya? Eso es todo. Vamos a resolver la tarea. 4. Dice, si la esfera de 0,2 metros cúbicos de volumen se encuentra totalmente sumergida, determina el volumen de la fuerza de empuje. ¿Ya? Entonces tú dices, ¿qué te había dicho que era la fuerza de empuje? O sea, el empuje hidrostático era igual a qué? A la densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. La gravedad es 10. ¿Cuánto es el volumen sumergido? Te dice, no, si la esfera es 0,2 metros cúbicos de volumen y la esfera en total se ha hundido, o sea, el volumen que se ha sumergido, se ha hundido, es de toda la esfera. Y toda la esfera su volumen era 0,2. Entonces aquí pongo 0,2. ¿Ya? Ahora, la densidad. La densidad del aceite, ¿cuánto es? 900. ¿Ya? Bien. Resuelvo esto. Tú dices 0,2. ¿A qué es igual? ¿No es igual a 2 entre 10? Sí, pues 0,2 entre 10. Y acá vendría 10. Y esto sería 900. Cerito, cerito se va. 2 por 900 me va a quedar 1800. Este es el empuje. Pero el empuje es una fuerza. Entonces tú dices lo siguiente, ¿no? El empuje es una fuerza. Entonces sería 1800 newton. Recuérdate, ¿no? Su unidad de medida era el newton de la fuerza, ¿no? 1800 newton o 1800 n nada más, ¿no? Sí. Y ahí lo dejamos. Eso sería la respuesta. Vamos a la 6, ¿no? Dice, el cuerpo que se muestra tiene un volumen de 0,6 metros cúbicos. Determina el módulo de la fuerza del empuje hidrostático sobre el bloque. Miren, ¿qué me dice acá? Dice lo siguiente. Este objeto se ha sumergido. Una cantidad nomás, no se ha sumergido todo como en el otro problema. Cuando tú tienes este tipo de problemas, tú dices lo siguiente. La presión, o sea, el empuje hidrostático era igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Bien, como me están hablando de agua, ¿cuánto era la densidad del agua que te había dicho acá? ¿Dónde estamos? Por acá hemos hecho, ¿no? La densidad del agua, ¿cuánto era? Era 1000. Bien, estamos donde estamos acá, ¿no? La densidad del agua, o sea, dice que es agua esto, ¿no? Entonces dicen que es agua, mira. Entonces su densidad debe ser 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahí queda. La gravedad es 10. ¿Y el volumen sumergido cuánto es? Ah, eso hay que averiguar. Entonces tú dices esto, eh, lo sumergido. ¿Cómo averiguo la proporción de lo sumergido?
¿Cómo averiguo la proporción de lo sumergido? Entonces tú dices, vamos a usar más o menos una regla para calcular en qué proporción está. Y tú vas a usar esta regla, mire. Él parte la parte entre el todo. La parte, o sea, yo me estoy concentrando en esta parte. Esa parte, ¿cuánto es? 4H, dice. Y el todo es este bloque. ¿Cuántos H's tiene? 2H, 4H, 6H. Si ve 4H más 2H, 6H, ese es el todo. HH se va, mitad, mitad, te va a quedar 2 tercios. ¿Qué te indica eso? Que la proporción de los sumergidos es 2 tercios. 2 tercios de qué? Del total. Por lo tanto, el volumen sumergido va a ser igual que el 2 tercios, porque el volumen, o sea, lo que se ha sumergido es 2 tercios del total. Entonces el volumen sumergido debe ser 2 tercios del total del volumen, y el total del volumen es el 0,6. Esto sería el volumen sumergido. ¿Ya? Ahora, ya sabiendo eso, digo, el volumen sumergido es 2 tercios por 0,6. ¿Cuánto sale eso? Resolvemos nada más. Tú dices, a ver, 0,6 no es 6 entre 10. ¿Sí, no? Este es 2, multiplicamos 2 tercios. Multiplicamos 10. Multiplicamos 1000. 10, 10 se va. 2 por 6, 12. Entre 3 es 4. 4 por 1000 es 4. 4. Pero el empuje es una fuerza, por lo tanto su unidad de medida es el newton, ¿no? 4000 newton. Y eso sería la respuesta. ¿Ya?